El suicidio se asemeja a un juego que todos conocemos, que es el Jenga. En el Jenga, el objetivo es derribar la torre, que está compuesta de diferentes fichas. Cada una de esas fichas representa un factor protector de la persona. Es decir, si hablamos de factores protectores, podemos entender que pueden ser la familia, un adecuado núcleo familiar, la educación, ¿cierto? Y otra serie de aspectos que involucran incluso hasta las creencias espirituales y que mantienen a la persona estable. Cuando se quita uno de estos factores, automáticamente la persona se desestabiliza y la torre se puede derrumbar. Abordar el suicidio desde una mirada colectiva debe ser o se debe presentar desde un enfoque multifacético. ¿Qué quiere decir esto? Que implique una articulación y una integración de diferentes sectores, no solamente el sector salud, sino que deben tener un principal o un eje principal de articulación entre los diferentes sectores que hacen parte del abordaje integral de esta temática. Es importante destacar que existen diferentes tipos de estrategias que se pueden abordar a nivel comunitario y a nivel institucional. La primera de ellas es la sensibilización y la educación. Es necesario que nosotros hablemos del suicidio, porque de alguna forma el suicidio tiene un componente de estigma bastante fuerte y bastante grande. La primera tiene que enfocarse en los colegios, en las instituciones educativas e incluso en entornos familiares, comunitarios y hogar, para poder hablar y derribar esos mitos, creencias que existen alrededor de esta temática. La segunda estrategia es, sobre todo, se dirige desde lo institucional. ¿Y qué es importante aquí? Hablar, sobre todo, de una cualificación de los profesionales en salud. Todos los profesionales tienen que saber cómo se aborda una problemática o una conducta relacionada con el suicidio. Tiene que haber acceso a los servicios de salud. De nada nos sirve a nosotros de pronto identificar en los colegios, en los entornos comunitarios, el suicidio, pero si no hay unas rutas de atención debidamente establecidas, debidamente operativizadas por profesionales competentes y cualificados. La tercera de ellas tiene que ver con la intervención y la detección temprana. Es importante, sobre todo, que conozcamos qué situaciones y qué ideaciones o pensamientos está teniendo la persona antes de presentar una conducta suicida. Esto es supremamente importante porque cuando nosotros vemos la conducta suicida hay una serie de factores y unas causas que de alguna forma la están produciendo. Sin embargo, lo que nosotros vemos ya es la conducta suicida. Por esa razón es importante tener en cuenta que se debe detectar a tiempo y evitar que esta persona llegue a tener una conducta suicida. La cuarta estrategia se relaciona con el apoyo comunitario. Es decir, es importante que nosotros podamos incentivar sobre todo la conformación de grupos de apoyo en los cuales existen personas que han tenido una cercanía con la conducta suicida y que estas personas puedan ayudar a las demás personas que de pronto están iniciando o tienen una ideación suicida. Y también las redes de apoyo. Las redes de apoyo son fundamentales para que una persona, vuelvo y repito, no llegue al punto de tener una conducta suicida. Todas las personas podemos tener pensamientos de muerte o ideaciones suicidas. Sin embargo, llegar al punto de tener una conducta suicida depende ya más de unos factores que pueden desencadenar, entre ellas la pérdida de un ser querido, entre ellas la ruptura o una ruptura sentimental, traumática o fuerte, entre ellas una crisis económica o diferentes tipos de circunstancias que pueden agravar esta situación. La quinta estrategia se refiere sobre todo al tema de investigación y la territorialización y la implementación de las políticas públicas. Es un fenómeno muy amplio y que de alguna forma requiere la intervención intersectorial de diferentes entidades, instituciones y o sectores. Por esta razón, las políticas públicas deben tomar fuerza dentro de los diferentes territorios, sobre todo enfatizadas en articular diferentes acciones desde la salud, desde la promoción de la salud, desde la prevención, desde la salud, el arte, la cultura, etc.,
y poder, sobre todo, establecer esos programas y estrategias para la prevención de la conducta suicida. Podemos hablar también de los ambientes seguros y la restricción de algunas medidas. Cuando hablamos de suicidio, tenemos que entender que aparece la conducta suicida, pero antes de esto, posiblemente la persona tuvo muchísimas circunstancias o situaciones en salud mental que pudieron posibilitar esta situación. Hablar de ambientes seguros es hablar de un cuidado emocional que tiene que darse en todos los sectores, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las diferentes facetas en las cuales nosotros nos encontremos o nos desenvolvamos. Cuando hablamos de un ambiente seguro es establecer un cuidado primordial de nuestra salud mental y dentro de ella nuestra área emocional, psicológica y las diferentes tipos de situaciones que están en nuestra vida cotidiana. Otra de las estrategias importantes es hablar de los sobrevivientes y las familias. Es involucrar a estas personas que han tenido algún familiar o alguna persona conocida dentro de nuestras estrategias para la prevención de la conducta suicida. Si tenemos en cuenta que el suicidio muchas veces se aprende y se replica, pues debemos también entender que uno de los focos principales debe ser aquellas instituciones educativas, aquellas familias, aquellos entornos comunitarios en donde se ha presentado la conducta suicida. Una persona que tiene una conducta suicida puede verse expuesta a un fenómeno que es muy común y que se conoce como visión de túnel. ¿Cuál es la característica principal de esta distorsión cognitiva? Y es que precisamente la única salida para todas sus vivencias, sus problemáticas o sus situaciones puede ser la muerte. Por esa razón, cuando nosotros tengamos contacto con una persona que tiene una conducta suicida, pues debemos ser muy respetuosos y muy cuidadosos en decirle, por ejemplo, es que esta persona es débil, es que yo quizás yo era más fuerte y por eso nunca pensé en suicidarme. O algunas palabras o frases que tiendan sobre todo a victimizar a la persona y estigmatizarla como débil, como persona que no es fuerte, como persona que no sabe afrontar sus situaciones de la vida cotidiana. Digamos que eso puede ser un error muy común cuando hablamos o cuando enfrentamos este tipo de situaciones. Segundo importante es que el tema del estigma es bastante fuerte. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental, la segunda causa por medio del cual las personas no acuden a un servicio de salud mental es el estigma y la discriminación. Es decir, una persona que tenga una conducta suicida no es una persona ni débil, ni enferma, ni es una persona anormal. Es una persona que de alguna forma puede tener diferentes tipos de situaciones y que puede estar atravesando este momento o esta conducta tan difícil para su vida. Para cuidar nuestra salud mental es importante tener en cuenta que nosotros somos muchas veces un cúmulo de diferentes tipos de situaciones, vivencias y que muchas veces se vienen asociadas o se estructuran a través de nuestra primera infancia. Lo que yo puedo decir es la primera infancia es clave para sobre todo estructurar algunos recursos que nosotros vamos a tener durante toda la vida, entre ellos la autoestima, el autocuidado, el autoconcepto, la autoeficacia. Digamos que son recursos que en nuestra vida nos van a servir para afrontar los diferentes tipos de situaciones. Aparte de estos autos, existen otros factores como la relación o la adecuada relación que existen entre algunas figuras parentales y los hijos. Muchas veces pueden ser los padres, pero otras veces pueden ser los abuelos, una figura cercana, etcétera, y que de alguna forma tengan una relación de cercanía muy fuerte con los niños, sobre todo en edades tempranas. Se convierte en un factor protector para poder asumir después una situación traumática o una dificultad de nuestra vida de una manera muy adecuada. Otro aspecto importante se relaciona con algunas áreas como el deporte, algunos hábitos alimenticios, ¿sí? Algunos hábitos de autocuidado que se relacionan también con la conducta suicida. Si hablamos desde un punto de vista un poco más
integral, podemos decir que una persona que no tenga una buena salud física, pues muy posiblemente puede tener unas fallas o unas dificultades en su salud mental. El poder dormir bien, el poder conciliar algunos periodos de sueño estables, el poder alimentarse de una manera adecuada, el tener acceso a unos servicios de educación, de salud, de trabajo, el tener acceso a algunos servicios o algunos beneficios que los da la seguridad social, pues van a permitir que el ser humano se mantenga, entre comillas, estable y que se pueda minimizar el riesgo de tener algún tipo de evento o trastorno o problema en salud mental como la ansiedad y la depresión o el suicidio.